Pues el sabor de los que cuando eres ambicioso siempre quieres ganar. Te deja el sabor de no haber ganado. Pero bueno, viendo el partido también y las situaciones que se han dado con dos errores nuestros, que también ha estado Julen muy bien. Creo que el punto al final lo llevamos hablando desde que empezó la categoría. Se ve el nivel de los rivales, se ve. Sí que creo que el día del Depor y hoy, en muchas cosas que nos estaban faltando de mentalidad, de ser fuertes, de no venirte abajo ante circunstancias que se darían en el juego. Creo que en estos dos partidos hemos dado un paso adelante. Hoy yo creo que hemos generado también, arriesgando mucho más que ellos, que han venido un poco a buscar a esos errores que casi les da el partido, pues pero con el problema que nos cuesta mucho hacer gol y nos cuesta en ese último tramo, pues hoy me voy más contento porque creo que también en eso hemos dado un paso adelante. Yo creo que hoy sí se han generado suficientes situaciones como para haber hecho un gol en esta categoría, que ves todos los partidos y es una categoría que tampoco se genera en muchas situaciones. Sí, yo creo que sí. Sobre todo yo creo que tenemos que ganar un punto de agresividad, con y sin balón. Yo creo que tenemos que ser mucho más agresivos en las situaciones, sobre todo de finalización y del último cuarto de campo. Y los partidos son lo que son. El otro día en La Coruña no nos tiraron a gol y nos metieron un gol. Sí que hubo momentos que sufrimos y nos hundieron un poquito y sufrimos muchos centros laterales, pero la verdad que ves el partido, Julen no hace ni una parada el otro día en La Coruña. Y nosotros tuvimos dos, quiero decir que son partidos muy cerrados. Hoy sí que ha estado algo más abierto. Ellos en los dos errores y en el saque de banda de la primera parte con las tres paradones de Julen, y nosotros sí que hemos tenido, Nico ha tenido un par de ellas, Víctor ha tenido dos, una en la primera parte y otra en la segunda muy claras. Pero bueno, hay que seguir. Lo que hablamos con los chavales ahora es la exigencia de esta categoría tiene que hacer crecer. Estamos en una situación que muchos no la han vivido en todos los años que están aquí, de estar con el culo apretado, y hay que buscar la manera de que esto les haga crecer y salir de la situación que estamos. Bueno, es un jugador que yo creo que según vaya acumulando minutos va a dar más, porque es un jugador que tiene salida por los dos lados, que es agresivo en tirar duelos, que tiene un uno contra uno buenísimo, y un jugador que cuando está cerca del área y sale del regate arma muy rápido el pie. Entonces, pues bueno, es bueno también para el club que esos chavales vayan asomando y que también que los que estén. También hay muchos que tienen que dar un paso hacia adelante. No, es que es el camino. En esta categoría ya estáis viendo que cada partido es una verdadera batalla. Y yo creo que es el único camino es que consigamos que esa mentalidad, hacernos mucho más fuertes, superar esta situación en la que pues incluso los jugadores lo están pasando mal. No es una situación cómoda verte ahí abajo, y ya he dicho, muchos no la han vivido nunca. Entonces yo creo que hay que aprovechar eso para seguir creciendo. Y sí que tenemos que darle una vuelta en la agresividad con y sin balón. Yo creo que a través de esa mentalidad competitiva y de que los golpes que sufres en los partidos, porque enfrente hay calidad, no nos penalicen tanto como nos estaban penalizando, y que el equipo se vea mucho más sobrio y mucho más entero en todo momento.